Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, en este día. Les pido que se pongan de pie. Muchas gracias por estar con nosotros ahora. Vamos a iniciar con una apertura y que el Señor nos bendiga en este día. Por favor, únanse conmigo a esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, Señor Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor, que hay que ser agradecidos contigo todo el tiempo, Señor Jesús, por todas las cosas que tú nos das, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ti, Señor Jesús. Así que ahora, Padre, te decimos gracias, Señor Jesús. Y junto con nuestro agradecimiento, Señor Jesús, te damos nuestra alabanza ahora, Padre. Te damos nuestro tiempo, Señor Jesús, que solo tú mereces, Padre. Tú mereces el mejor, Señor Jesús, para nosotros, para ti, Señor. De nuestros corazones, Señor, te damos a ti lo que tú anhelas, Señor Jesús, lo que tú deseas, lo que tú eres dueño, Señor Jesús. Nuestra alma es para ti, Señor Jesús. Nuestro aliento es tuyo, nuestra vida es tuya, Señor Jesús. Padre, toma este servicio, Señor Jesús. Deja que tu Espíritu Santo pueda tocarnos ahora, Señor. Estamos con corazones abiertos para ser tocados por ti, por ser recibidos por ser tocados por tu gloria, por recibir, Señor Jesús, tu paz, tu misericordia y tu amor, Señor Jesús. Padre, bendice al predicador el mensaje de este día, Señor, que podamos aceptarla, Señor Jesús, en nuestros corazones, que podamos recibirla, Padre, que podamos entenderla, que podamos aún ponerla en práctica, Señor Jesús, que podamos ser cambiados por medio de tu palabra, Señor Jesús. Y también, Señor Jesús, te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros ahora, Señor Jesús. Guarda sus caminos, Señor Jesús, guarda sus familias de todo mal, de todo peligro, Señor Jesús, y que la próxima semana, si es tu voluntad, que puedan unirse junto a nosotros, Señor, en un servicio más de agradecimiento hacia ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que harás. Guarda este servicio, Señor. Guárdanos a nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 115, y cuando lo tengan me pueden contestar con un amén. Salmo 115. Amén. Y leemos la palabra del Señor honrando el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Exaltemos el nombre del Señor. Amén. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad
otro, nadie más es digno del honor recibir. Te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. 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 No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. 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 Amén, 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 porque por Él y para Él son todas las cosas, es toda la gloria para Él, para siempre, amén. Aleluya, aleluya. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu
será, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Oh Jesús, tú eres digno de honor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Señor de señores, Rey todopoderoso, Rey soberano. We worship you, we honor you, we glorify you, oh Lord. Aleluya, aleluya, bendecimos y adoramos tu santo nombre, oh Jesús. Nos postramos ante ti, Señor, en adoración ante ti, oh Dios amado, por quien tú eres, Señor, por quien tú has sido en nuestras vidas, Señor, y por quien tú seguirás siendo, oh Dios amado. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, oh Dios. Y nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia, oh Dios amado. Gracias, Señor, mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y la
estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande eres, oh Señor. Mi grande eres, oh Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya, grande, grande es nuestro Dios. Aleluya, te adoramos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We honor you and we glorify you and we say thank you, thank you. Aleluya, Dios es bueno, amén. Que el Señor les bendiga.
Tercera de Juan, capítulo 5, les decía la semana pasada, pero solamente capítulo 1. Acuérdense que nos quedamos nosotros en el punto número 2, que debemos imitar en el anhelo de estar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el tema del versículo 11? Y lo voy a estar leyendo mientras usted busca Tercera de Juan, capítulo 11. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese es el versículo que hemos estado trabajando en este tema que tiene que ver relacionado con el amor. Ya vamos a estar entrando a los primeros versículos que vimos hace 2 fines de semana atrás, cuando hablamos sobre el tema del amor. Pero para entrar al tema del amor, tenemos que poner la base esencial para entender en cómo fundamos nosotros el amarnos los unos con los otros. Por eso que estas pequeñas cartas del apóstol Juan, a pesar de que son tan pequeñitas, mis hermanos, tienen mucho que decirnos. Y bajo este pasaje que el apóstol Juan está escribiendo, donde dice, amado, no imitéis lo malo, tenía que básicamente ver, a los que estuvieron ayer online, pudieron ver de que tiene mucha conexión con lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, porque literalmente Pedro nos estaba invitando a que nosotros somos herederos del reino de Dios, y en esa heredad que hemos tenido de parte de Dios, hay ciertas cosas en nuestras vidas que necesitamos nosotros ir creciendo. Y él decía, a la virtud póngale fe, a la fe póngale dominio propio, póngale conocimiento, y así iba Pedro explicando que eso nos va a ayudar, o nos ayuda, mejor dicho, en nuestro crecimiento. Y en el día de hoy vamos a ver en el punto número 3 del punto número 2, que quedamos la semana pasada, que dice, debemos preparar nuestro corazón para enseñarlos a otros o enseñarla a otros. Preparar nuestro corazón. Veíamos de que la palabra de Dios, debemos preparar nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para poder enseñar esa palabra de Dios. Como también lo decía el día de ayer, le invito a que vea el estudio que está en nuestra página. No todos tenemos los mismos dones. O sea, yo no tengo el don que tiene la hermana Jenny o que tiene la familia del hermano Roy. Tenemos diferentes dones, talentos. Y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo, porque al tener diferentes dones podemos complementarlos e ir creciendo juntos. Y cuando nos preparamos para enseñar la palabra de Dios, no todos fuimos llamados a ser pastores, no todos fueron llamados a ser misioneros, no todos fueron llamados a ser maestros, no todos fuimos llamados a estar parados quizás de frente a este púlpito. Hay gente que literalmente fue preparada solamente para escuchar, ser el oído hacia otra persona cuando está teniendo algún problema o alguna dificultad. Hay gente que solamente ha sido preparada para poner solamente una gran sonrisa y dar un gran abrazo a la entrada cuando alguien viene entrando a la iglesia, quizás por primera vez o ya miembro de la iglesia. No todos quizás tenemos ese carisma, ¿verdad? De abrazar. Bueno, hoy no se puede por el tema que estamos viviendo, pero hay gente que Dios preparó para estar ahí en la puerta, para recibir a la gente con amabilidad, entregarle una sonrisa. Muchas veces venimos a la iglesia con preocupaciones durante la semana. Y cuando alguien nos recibe con un buen abrazo, con una buena sonrisa, eso me da a entender de que estoy en la casa de Dios, y en esta casa de Dios yo puedo poner todas mis preocupaciones, porque el Señor pone a gente en mi camino para que yo vaya creyendo y creciendo más en Él. Todos tenemos dones distintos, pero cuando debemos preparar nuestro corazón para enseñarles a otro, podemos tomar como versículo base Daniel capítulo 12, versículo 3.
Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua, eternidad. Sin lugar a duda, mis hermanos, nosotros quizás nos cuesta, yo tengo que reconocerlo, cuando hay juegos bíblicos, hermanos, yo me pongo nervioso porque yo confundo todos los personajes. Y los versículos bíblicos, ¿y dónde está tal? ¿Y quién era el esposo? ¿Y quién era? Y yo me confundo, hermanos. Yo de verdad me pongo nervioso cuando hay juegos bíblicos así. Yo digo, híjole, yo tengo que saber eso, si parece que soy el pastor y tengo que saber. Pero me pongo nervioso y no sé cómo responder. A veces, como le decimos en mi país, le achunto o lo digo, no, si era ese. Y a veces estoy tan seguro de aquello que a veces no es aquello. Me pasó una vez, creo, en un juego de jóvenes que hubo hace un tiempo atrás. Y estábamos sentados y le dije, no, si ese es. Y lo dije totalmente erróneo y toda la mesa como pensaban que el pastor lo había dicho. Y él dijo, no, si ese tiene que ser. Y no era aquello. Era otro hermano que tenía la respuesta correcta y no lo escucharon porque yo había dicho totalmente lo contrario. Pero, mis hermanos, muchas veces nosotros cuando preparamos nuestro corazón para dar a conocer la palabra de Dios, mis hermanos, hay gente en la vida que solamente se sabe ciertos versículos bíblicos y no se sabe tanto como mucha gente lo puede saber. Pero esta gente aplica tan bien estos versículos bíblicos, mis hermanos, que mucha gente que se sabe demasiados versículos bíblicos. Y eso es lo importante. Es preparar nuestro corazón. Señor, me cuesta muchas veces. Señor, a veces no entiendo muy bien en cómo interpretar el pasaje bíblico. O qué es lo que, Señor, tú quieres enseñarme por medio de este pasaje bíblico. Déjeme darle unos pequeños tips para que usted pueda entender mejor que algo que quizás le cuesta comprender. Número 1, intente de leer el pasaje bíblico con mínimo 2 o 3 traducciones diferentes. Eso le va a ayudar a tener un mayor conocimiento porque muchas veces se usa 100% la Reina Valera, la Santa de las Reinas, como le digo yo, pero hay ciertas Biblias, ¿verdad? Como la Biblia de las Américas, que tiene un lenguaje un poquito más actual, como quizás la Biblia de Habla Hoy, creo que se llama, si no me equivoco, tiene, o la Reina Valera al año 95, que a lo mejor tiene un lenguaje un poquito más actual que la del 60. Busque en diferentes puntos, ¿verdad?, a entender y decir, ¿sabe? Esta palabra no la comprendo dentro de la Biblia. ¿Qué Dios quiere decir? Al entender aquello, al ver aquello en diferentes traducciones, me va a poder ampliar un poco la visión y ya poco a poco voy a decir, ya estoy captando lo que significaba esta palabra. Número 2, busque algún comentario dentro de la internet que le va a ayudar a entender mucho el pasaje, o busque una Biblia de estudio que quizás le va a dar información sobre ese pasaje bíblico que usted necesita comprender. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de sus Biblias traen los pasajes aquí al lado de su Biblia, que está la letra A, la letra B, la letra C, la O. Y casi siempre esa letra le va a conectar con otro pasaje bíblico que tiene relación con lo que está en ese lugar. Eso es de muchísima ayuda a la hora de entender. Eso es preparar el corazón para dar a conocer la palabra de Dios. Número 3. Lea, relea y vuelva a leer. Y nuevamente vuelva a leer el pasaje bíblico. Quizás el pasaje bíblico quiere decirnos algo mucho más de lo que quizás queremos comprender nosotros.
Yo hablaba con un amigo y le decía, ¿sabes qué? Yo tenía un profesor en el seminario que nos hizo hacer 25 observaciones de Hechos 1:8. Es más, se lo dice a los estudiantes del Instituto Bíblico. Pero el mío fue de 1:8. Fue el mismo, ¿verdad? Hechos 1:8 fue el mismo, ¿verdad? Sí. Y me desquité con los alumnos de acá del Instituto Bíblico. Eran 25 observaciones de un solo pasaje, pero no había que repetir ninguna palabra. Había que leer, releer y releer y buscar 25 observaciones. La entregué de las 25, 20 estaban malas, solamente 5 estaban buenas. A lo que el profesor dijo, tengo muchísima gracia, le voy a dar una nueva oportunidad, busquen 25 observaciones nuevamente en el pasaje. Y lo fuimos y yo estaba odiando a ese profesor. Fui, entregué mis 25, 15 estaban malas. Ya el resto estaba mejor, ya iba mejorando. Cuando el profesor dijo, tengo demasiada gracia, dice el profesor, hagan 25 más observaciones de Hechos 1:8. Y yo me preguntaba, decía, ¿de dónde más voy a sacar información de este pasaje? Hasta que se lo pregunté en una clase, le dije, profesor, ¿me puede explicar cómo puedo sacar casi 50 o 75 observaciones de un pasaje? Me dijo, no te preocupes, me dijo. Yo saqué 200, sé que tú puedas sacar mínimo 100. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, que cuando uno prepara el corazón, uno muchas veces lee con el entendimiento humano, mientras que cuando uno va a leer la palabra de Dios, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Hay cosas que yo no puedo comprender. Señor, ayúdame a poder compartir tu palabra y pon tus palabras en mí para poder edificar a otra persona. Muchas veces queremos nosotros, mis hermanos, poner toda la carne en la parrilla, como decimos en mi país, para hacer un asado y todo, y lo bombardeamos con versículos bíblicos, y quizás la otra persona no entiende en su mayoría. En nuestra vida, aunque usted tenga un versículo y se lo sabe aplicar bien, va a poder bendecir. Es por eso que Daniel está diciendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo hermoso, mis hermanos, porque el entender, el preparar nuestro corazón para enseñar la palabra a otro, es un proceso que Dios me va a hacer entender de que debemos imitar la actitud debemos imitar la actitud de estar con la palabra de Dios, mis hermanos. Debemos nosotros estar preparados para poder ir avanzando. Es por eso, mis hermanos, de que en Esdras capítulo 7, versículo 10, se nos está diciendo, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Preparar su corazón es también tener un momento de oración, un momento de intimidad con Dios. Tengo a un amigo que siempre hablo con él casi todos los días y nos molestamos y él me molesta. Y él me dice, escuché, nosotros somos muy chilenos, ¿okay? Nosotros los chilenos usamos muchas palabras, mis hermanos, que ustedes no las entenderían ni por si acaso, como decimos en mi país. Pero hay una palabra que nosotros decimos chamulleo, que chamulleo es hablar, hablar, hablar y no decir nada. Es como cantinflear, básicamente, ¿ok? Entonces, de repente, cuando yo estoy, casi siempre me escribe los domingos por la tarde, me dice, Oscar, escuché tu chamulleo, estuvo bueno. Escuché tu predicación, estuvo buena, ¿ok? Entonces nos molestamos en esa manera y él un día me dice, ¿sabes qué, Oscar? Decidí de leer la palabra de Dios, no en un programa de un año, pero decidí leer la palabra de Dios como un nuevo creyente. Quiero descubrir algo distinto en la palabra. Quiero que Dios me hable en la palabra de Dios. Y yo
cada vez que lo veo, ¿verdad? O nos conectamos, ¿y cómo va con la lectura? Me dice, Oscar, he descubierto cosas. Porque soy como un niño leyendo un libro que me gusta tanto. Mis hermanos, al leer la palabra de Dios, preparar nuestro corazón, es decir, Señor, háceme un niño para poder entender cada punto y coma dentro de la palabra de Dios, para que ésta sea de mucha edificación para mi vida. La palabra de Dios, mis hermanos, es simplemente nuestro estandarte principal para el crecimiento del cristiano. Si no leemos la palabra de Dios, mis hermanos, es como literalmente caminar a ciegas. Es como que si le pusieran a usted una venda en los ojos y se fuera al carro a manejar, literalmente capaz que va a chocar a la primera vez. La palabra de Dios es, mis hermanos, esa luz dentro de la oscuridad que va a hacer todo lo posible para alumbrar, para que usted pueda llegar al conocimiento que Dios quiere que usted logre. Es por eso que la palabra de Dios es lo principal en nuestras vidas. No podemos nosotros sacar la palabra de Dios de nuestros púlpitos porque estaríamos predicando literalmente cosas humanas, mientras que la palabra de Dios me está enseñando a que sin la palabra de Dios yo no puedo vivir. Es como que se le sacara la comida a usted, mis hermanos. Es por eso la importancia de escudriñarla, como Esdras decía, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para entrar, para escudriñar, para escarbar en la ley de Jehová. O sea, Esdras está diciendo literalmente, me propuse no solamente a mirar a lo que el pueblo estaba haciendo, sino que me propuse 100% en concentrarme en la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, la palabra, Esdras está diciendo, no tan solamente la leí, sino que también la cumplí o intenté de cumplirla, porque ningún judío la ha podido cumplir a su cabalidad. La ley. El único que lo ha hecho ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero está diciendo para cumplirla y para enseñarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, mis hermanos, nos enseña hábitos de imitar con respeto la palabra de Dios. Número 1. Debemos preparar nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis. Si está atrás, lo puede leer. ¿Qué dice? Tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. No de mí, del Señor, por si acaso. De mí, dice el Señor. Escudriñen la palabra del Señor, porque en ella van a encontrar vida eterna y al escudriñarla van a ver el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. Es por eso de que al imitar lo bueno, mis hermanos, debemos nosotros prepararnos en la Biblia, debemos nosotros escudriñar, porque cada pensamiento, mis hermanos, va a venir a nuestra mente, sea malo o sea bueno, pero siempre vienen pensamientos negativos a nuestra mente. Es por eso que al estudiar la palabra de Dios, su mente no va a estar vacía, no va a estar vana con cosas del mundo, sino que su mente va a estar la palabra de Dios. Como decía, en mi boca está la palabra de Dios. ¿Cómo hago entonces para que la palabra de Dios esté siempre en mi mente? Si cuando a veces estoy haciendo trabajo todo el día, cuando a veces estoy cuidando niños todo el día, cuando a veces estoy trabajando ocupado en la compañía o haciendo algo, o tengo reuniones alrededor, ¿cómo hago entonces, pastor, para que la palabra de Dios esté siempre en mi mente? Bueno, es muy simple. Es muy simple. Y hoy, gracias a Dios, tenemos tanta tecnología, mis hermanos, tanta,
que de alguna u otra manera la misma tecnología nos ayuda. No tengo mi teléfono aquí, pero hay una aplicación en la Biblia que les va recordando todos los días ciertos versículos bíblicos. Y yo la puse que me la pusiera 3 veces al día, porque se puede poner las cantidades que uno quiera. Muy temprano por la mañana viene un versículo bíblico, como a las 2 o 3 de la tarde viene uno y en la noche llega el otro. De esos ciertos versículos yo lo he compartido incluso en los grupos de WhatsApp, de los líderes o de otro grupo. Pero la palabra de Dios me va recordando, yo como pastor, mis hermanos, aunque me paso casi todo el día estudiando la palabra de Dios, estoy ahí 100%, mi esposa me dice, préstale más atención a Lucas. Yo paso todo el día frente a la computadora escribiendo y leyendo, pero una vez un pastor del seminario me dijo, Oscar, no sacas nada con estudiar tanto si no conoces a ese Dios que escribió o que inspiró a hombres para escribir la palabra de Dios. Y fue una bofetada, mis hermanos. No tan solo al orgullo mío de Oscar, que a veces escribo y a veces escribo artículos, y ahora está a punto de publicar una serie de estudios bíblicos que se va a publicar ahora a fin de mes, de este mes de agosto, y estoy metido en la palabra de Dios y estoy buscando y escudriñando. Cuando me dijeron eso, el orgullo, mis hermanos, de aquel que quizás pueda, entre comillas, saber, se me vino abajo. Porque es muy distinto leer y entender o comprender un pasaje bíblico a entender a ese Dios que inspiró para tener la palabra de Dios. Eso es lo importante. Si no conocemos a ese Dios que inspiró esta palabra, mis hermanos, es solamente leer como cualquier libro la Biblia. Como cualquier libro. Nosotros, mis hermanos, tenemos que literalmente, como dice el Señor en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras para que vosotros os parece que en ellas hay vida eterna o tenéis vida eterna. Y dan testimonio de mí. Es por eso que en el punto número 2 es que debemos preparar nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios. No es tan solo leerla, sino que es también obedecerla. Vuelvo al punto anterior, yo puedo saber mucho de la Biblia, pero si mi testimonio no va acorde con lo que yo sé de la Biblia, y como lo dije el fin de semana pasado, soy un hipócrita. Porque la palabra de Dios me está viendo o me está enseñando quién soy yo primeramente frente al Señor. Si la palabra de Dios, y no comprendo que yo frente al Señor soy un pecador y que necesito de Dios, y que la única manera de yo poder arrepentirme es creyendo en Él, y que la palabra de Dios haga efecto y trabaje y limpie mi vida, si no veo eso a la hora de leer la palabra de Dios, entonces estamos en un camino totalmente equivocados. Porque la palabra de Dios tiene que hacerte sentir pero tan bajo, mis hermanos, que a la hora de usted leer la palabra y escudriñarla, aunque usted la tenga marcada, rayada, como la tengo yo en gran parte de mi Biblia, si yo no veo que la palabra de Dios no me hace un convencimiento de mi pecado diario, entonces yo no conozco al Dios de la Biblia. No conozco al Dios de la Biblia. Y al no conocer a ese Dios es porque literalmente no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Mira lo que va a decir Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 y 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, enseñándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
este es mensaje al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice Santiago. Pero el que considera a sí mismo y se va y luego olvida que era, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, más claro no puede ser el pasaje. O sea, no tengo que ser solamente hacedor de la palabra, sino también tengo que ser oidor de la palabra, porque si no, no estamos engañándonos, mis hermanos, a nosotros mismos. Estamos engañándonos a nosotros mismos, mis hermanos. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que literalmente ponga la palabra de Dios en práctica. La palabra de Dios nos va a trazar el camino por donde nosotros debemos andar. La palabra de Dios me va a hacer comprender mucho mejor cómo manejarnos en este mundo caído, mis hermanos, por el pecado. O sea, la iglesia de Cristo en general tiene que tener, mis hermanos, tiene que tener voz en las cosas como el asunto del aborto, en las cosas como el asunto de la homosexualidad. Nosotros como iglesia, mis hermanos, no nos debemos a la audiencia. Yo como pastor no me debo a ustedes para predicar la palabra de Dios. Yo me debo a Dios. Yo tengo que predicar la palabra como está escrita, mis hermanos. No porque quiero caerle bien, como hay un grupo muy famoso en Chile, se llama Los Prisioneros, y tiene una canción que dice, nunca quedas mal con nadie. No, lamentablemente, mis hermanos, al leer la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñarla y a enseñarla, déjeme decirle que se va a ganar muchísimos enemigos. Si usted la predica correctamente. Pero si usted la predica conforme para agradar los oídos de la audiencia, de la congregación, claramente toda la congregación va a ser su amigo. Y le van a sobar el lomo, como decimos en mi país, la espalda, y se lo van a, ¡ay, pastor, qué buena predicación! Pero no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de arrepentimiento, no estoy hablando de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Pero si empezásemos a hablar de pecado, de arrepentimiento, de amor, del perdonarnos, es como cualquier plumita que, ¿verdad?, que no hace cosquilla y nos incomoda en el oído y nos sentimos un poco incómodos. No, ¿saben qué? La congregación nos está predicando la palabra de verdad. Hay que buscar una iglesia nueva y nos empezamos a ir. Mis hermanos, la palabra de Dios va a ser como Pedro, cuando Pedro salió del mar y Jesús estaba al frente de él. Pedro lo único que hizo fue arrodillarse, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. El Señor no le dijo nada. Es más, Jesús nunca le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo mal? Solamente el Señor se paró frente a Pedro y Pedro solamente cayó en rodillas y le dijo, apártate de mí porque soy pecador. La palabra de Dios tiene que hacernos eso. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene que hacernos sentir tan pecador que solo su gracia puede salvarnos. Que solo su misericordia puede bendecirnos, que solamente su amor puede rescatarnos de aquel hoyo más profundo, decirle, solamente sostiénete con la palabra de Dios. Ahí viene la oración, y ahí viene quizás un buen estudio bíblico, un buen libro que le pueda ayudar a crecer a usted. Tanto, mis hermanos, era la actitud de Edra de preparar su corazón para estudiar y vivir y enseñarla, que es digno de imitar. Si Edra, mis hermanos, tenía ese corazón que de ser enseñable para estudiar y vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, debemos imitar aquello. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que usted quiere decir con hablar de amor? Bueno, tiene que ver muchísimo. Si no ha podido conectarlo, voy a predicar nuevamente este mensaje el próximo día domingo. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios
me enseña literalmente, como lo habíamos visto en gran parte de que tenemos que amarnos los unos con los otros. Lo que está diciendo aquí Juan, se lo está diciendo a este hombre, ¿verdad?, llamado Gallo, y le está diciendo: Gallo, no imites a tal persona, porque aquel persona está haciendo las cosas malas. Dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, mis hermanos, estaba dando mal testimonio de ser un cristiano como tenía que haber sido, y está diciendo literalmente: Gallo, no imites, Demetrio, me equivoqué, es Diótrefes, discúlpenme, me equivoqué. Es Diótrefes, está dando un mal testimonio de aquello. Y literalmente, mis hermanos, vemos de que el Señor nos está diciendo: imiten lo bueno, no imiten lo malo. ¿Cuál es lo bueno? Amarnos, respetarnos, comprendernos los otros unos con los otros, entender de que nadie es mayor que otro, sino que frente al Señor somos todos iguales. Entender de que si no fuese por la gracia de Dios, ninguno de lo que está en este edificio hoy en día estaría donde está, porque tenemos que entender de que solamente si imitamos lo bueno que viene de Dios es porque hemos conocido a Dios. Eso nos va a llevar al punto, mis hermanos, 4, y ya casi finalizando. Debemos de imitar la actitud de Cristo. Debemos de imitar la actitud de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como otra cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí tiene la mayor conexión con el amor. Si mismo Dios, siendo el Dios creador, este Dios que hace caer la lluvia que usted ve, que hace poner el sol que usted ve, que hace poner la nieve y el freezing rain y el viento y todo lo que sus ojos ven, si ese Dios que creó este universo, estos lagos que tiene este país, o esta belleza que a lo mejor ustedes la conocen mucho mejor que yo, que tiene este país, o la belleza que tienen sus países, todo eso es creado por el Señor. Si ese creador se hizo menor que nosotros, entonces, mis hermanos, deberíamos nosotros imitar el amor. Porque si el mismo Creador se hizo tan chico frente a su creación, ¿quiénes somos nosotros entonces para ser mayor que el otro? ¿Quiénes somos nosotros entonces para no amar a mi hermano? Es que, pastor, es que es difícil amarlo cuando me ha hecho daño. Pastor, es difícil amarlo cuando veo que habla detrás de mí. Pastor, es difícil amarlo cuando vemos que en mi congregación tenemos divisiones. Pastor, es difícil amar a mi hermano o a mi hermana cuando veo que su testimonio no es correcto. Mis hermanos, su único trabajo es amar. Su único trabajo es pedirle: Señor, me cuesta amarlo, pero por favor, pon en mi corazón ese amor, porque solo tu amor es que puedo ver a otra persona con amor nuevamente, porque si fuese con mis ojos, lo tengo rechazado y no es parte de mi lista de amistades nunca más. Haya pues en vosotros el mismo sentir, dice Pablo a los filipenses, que hubo en Cristo Jesús, en cual siendo forma de Dios. O sea, mis hermanos, el creador del universo se hizo menor que su creación. O sea,
Aquí está Dios, esta es su creación, pero Él se hizo menor que su creación. Menor. Y no tan solo se hizo menor que su creación, sino que fue humillado por su creación. Que no me cabe en mi cabeza, en esta mente, mis hermanos, que es tan pequeñita. No entiendo muchas veces. Digo, Señor, ¿cómo hiciste de que tu propia creación te hubiese humillado tanto? Que se burlaron, que te latigaron, que te escupieron, que se rieron, que te clavaron clavos, que te pusieron en una cruz, que más encima intentaron callar el evangelio. ¿Cómo, Señor? Mis hermanos, si no comprendemos el mensaje de la cruz, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, entonces no deberíamos estar aquí. No sé si me están comprendiendo lo que les quiero intentar de enseñarles. Mis hermanos, es porque si el Señor se humilló tanto, ¿cómo nosotros jugamos tanto a ser cristianos? ¿Cómo nosotros, mis hermanos, jugamos tanto decir, este domingo voy a la iglesia, este otro domingo no voy a la iglesia, me desaparezco un mes y al segundo mes vengo a la iglesia y alabo al Señor como que si nada ha pasado? No. El deseo en nuestro corazón, ese fuego que el Señor puso en nuestro corazón, tiene que ser tan grande, mis hermanos, es que tiene que decir, estoy desesperado por ir a la casa de Dios para alabar su nombre, porque si no fuese por su gracia, yo estaría camino al infierno. Es solo su gracia, mis hermanos. Ve a sus hijos, ve a sus padres. Ve a sus familiares, quizás que están apartados del Señor, o quizás sus hijos que están apartados del Señor, o quizás a sus hijos que están en el Señor. Mis hermanos, tiene que haber una preocupación tan grande, padres, en su familia, que usted no puede ir a dormir y poner su cabeza en la almohada, si viendo que sus hijos van camino al infierno. Oh, iglesia, tenemos que despertar y entender de que su gracia es la que se derramó. Si el Señor se hizo tan pequeño para amarme, a mí, que yo vivía debajo de un puente y me tapaba con cartón cuando andaba en el mundo, que me sacó fuera de ahí, me sacó del alcoholismo. Ustedes pueden preguntarle a mis amigos, a mi familia. ¿Cómo yo entonces voy a jugar a ser cristiano si el mismo Señor se hizo tan pequeño para amarme? No sacamos nada con cantar canciones. Cuán grande es el Señor si no entendemos su grandeza. No sacamos nada con alabarle y levantar las manos y muchas veces no entendemos lo que cantamos. Porque si entendiéramos lo que cantásemos, mis hermanos, entenderíamos y nos humillaríamos delante de Dios y decirle, Señor, sabes, yo quizás no debería estar este domingo aquí, pero tu gracia me despertó, tu gracia me dio vida, tu gracia me hizo venir, tu gracia, Señor, me hizo negarme de este día o de estas vacaciones quizás, pero tu gracia, Señor, tu gracia ha sido tan grande. ¿Cómo yo no alabarte? ¿Cómo yo no exaltarte? ¿Cómo yo no poder proclamar tu nombre si tu gracia me rescató? Si hay un ejemplo que hay que imitar, mis hermanos, el ejemplo de Cristo, aunque sea la vara demasiado alta, debemos nosotros literalmente modelar lo que Él hizo en todas las áreas de nuestra vida: humildad, oración, servicio, amor, paciencia, perdón, santidad, espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia, etcétera, etcétera y etcétera. Basta, mis hermanos, con estudiar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo para poder comprender de que Él vino al mundo a darnos aquel ejemplo, de hacernos entender, mis hermanos, y hacernos entender que es solo por su gracia. Es solo por su gracia.
Mire lo que va a decir Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 6, versículo de 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es lo mismo que estudiábamos ayer en la segunda carta de Pedro. Lo mismo. Miren, está diciendo literalmente, mis hermanos, que para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, para que no os hagáis flojos, para que no perdieras tu tiempo en cosas que no edifican tu vida, sino que es ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, dice el escritor de los Hebreos. Mis hermanos, si la palabra de Dios nuevamente no nos hace ver quiénes somos, y con todo el respeto que ustedes se merecen, literalmente quizás usted está calentando aquella banca. Calentando aquella banca. No culpe, mis hermanos, a otros de nuestra flojera espiritual. No culpemos a otros, mis hermanos, cuando vienen pensamientos negativos a nuestras mentes. Porque deberíamos estar ocupados que nuestros pensamientos deberían venir pensamientos positivos y de palabra de Dios. En mi lengua tiene que estar la palabra de Dios todo el día. Todo el día. Por tanto, ser imitadores de lo bueno. Saben, y con esto termino, y no es porque sean mis hijos, no es por nada de eso, pero yo les enseño a orar todas las noches a Luca y a Emily. La oración es la misma. Es la misma. Incluso cuando Luca ya lo veo que está agotado y solamente quiere tirarse en la cama y se queda dormido un segundo, yo le digo, Lucas, es Amen Sagen. Es tiempo de orar. Tienes que sentarte. Y a regañadientes, como decimos en mi país, se sienta en la cama y le digo, Señor, gracias por este día. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por amarme. Gracias, Señor, por cuidarme en este día. Señor, gracias porque voy a poder descansar, Señor. Cuida a mi mamá que viene del camino al trabajo porque ahora mi esposa trabaja. Mis hermanos, un día yo llegué al cuarto y a veces yo me enojo demasiado rápido con ellos y yo tengo que reconocerlo, yo exploto demasiado. Si no veo que las cosas no corren como yo quiero, yo me enojo. Mi esposa tiene más misericordia. Y cuando yo chispeo los dedos, saben que yo estoy medio enojado y corren a lo que tienen que hacer. Un día los dos estaban tan cansados que se fueron a lavar los dientes solos y se fueron a la cama. Y me dijeron, ya papá, estamos listos. Y yo voy entrando al cuarto y Luca dice, 1, 2 y 3. Y repitieron la oración solos. Ese es el trabajo, mis hermanos, de preparar nuestro corazón para enseñarle a otros. Mi hijo todavía no entiende por qué Cristo murió en la cruz. Y él me dice, Señor, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Yo intento de explicarle lo más posible, ¿verdad? Pero todavía no comprende. Pero nuestro trabajo es preparar nuestro corazón para enseñarle a otros. Niños, adultos, jóvenes, prejóvenes, etc. Tenemos que imitar lo bueno. Y acuérdense que cuando entre la palabra de Dios, que se hagan sentir tan pecadores que solamente puedan depender de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, sin duda, tu gracia nos alcanzó.
Sin duda, Señor, tu misericordia, Señor, está en nosotros todos los días, como el salmista decía, son nuevas cada mañana, Señor, tu misericordia, tu perdón, Señor, siempre está ahí, Padre. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no glorificarte, Señor? ¿Cómo no, Señor, poder venir y exaltar tu nombre? Porque ha sido tu gracia que nos ha rescatado, Señor. Pero hemos perdido cosas en nuestro tiempo, en cosas banales, Señor. No en cosas que edifiquen nuestra vida, que edifiquen nuestro corazón, que edifiquen nuestras familias. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender de que solamente por tu gracia y que todo lo bueno y que todo lo honesto, todo lo puro, Señor, esté en nuestras mentes y que podamos imitarlo. Te damos gloria, Señor, y honra porque, Señor, tú nos has cuidado enormemente, Señor, de las cosas que hemos estado viviendo, Señor, en este tiempo. Señor, mire, tenemos cuántas cosas de agradecerte. ¿Cuántos familiares han perdido, Señor, seres queridos por la pandemia que estamos viviendo, Señor? Y tú, Señor, nos has cuidado incluso en nuestros trabajos cuando han habido casos, Señor, del COVID. Oh, Señor, si pudiéramos entender, Señor, de que tu mano preciosa está en aquello, en lo justo, que confían en ti, Señor, no perderíamos el tiempo en cosas vanas. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero también, Señor, gracias te damos. Porque a pesar de que muchas veces estamos ocupados en el diario vivir, tú nunca te has apartado de nosotros. Nunca. Y esa es una de las grandes promesas tuyas, Señor. Porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para recordarnos todas las cosas y también para consolarnos. Señor, wow, gracias. Solamente gracias. Te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.